Fanáticos del mundo entero, bienvenidos a este segundo podcast. Como ven, estamos progresando después de nuestro primer capítulo, que ya lo pueden ver en YouTube, invitado a Alejandro Pino, hablando de las razones por las que vale la pena ser seguidor de un equipo de fútbol profesional colombiano. Hoy tenemos una discusión muy chévere, muy entretenida, pero antes de contarles de qué vamos a hablar el día de hoy, les voy a presentar a nuestro invitado. Es un honor para Radiónica y para Fanáticos tener a alguien que representa muy bien a los fanáticos, pero que también es un profesional del deporte, una carrera muy extensa en los medios de comunicación, también es escritor, hablaremos de sus libros en un momento, porque es momento de saludar y darle las gracias a Nicolás Sampernico. Bienvenido a Fanáticos. Samuel, ¿qué hubo? Gracias por invitarme, al contrario, muchas gracias de verdad. No, muy contentos de tenerlo acá. Usted es un gran fanático y creo que empecemos por ahí porque usted nos habló del sueño del tigre hace muy poco. Sí, claro. Es que la coyuntura, digamos, que llegue un jugador de esas características, sobre todo al club del que uno es hincha, yo hablo pues por mi lado, yo creo que eso le pasó por ejemplo a un hincha Nacional cuando supo que llegó Ospina, claro, ¿no? A uno de Santa Fe cuando llegó Rodallega, a uno del Junior cuando llegó Vaca, cuando llegan esa clase del América con Quintero. Bueno, cuando llegan esa clase de jugadores a un equipo, pues, el hincha se emociona y siente que es como un gran momento, ¿no? Y se dio la coyuntura, y por eso pues con Aguilar decidimos escribir El sueño del tigre, que es un libro en donde contamos la vida de Falcao García, y bueno, pues ahí se logró hacer esa tarea que no era fácil, pero pues sobre todo por el tiempo, porque tocó hacerlo como en tiempo récord, pero bueno, se pudo hacer más allá de todas las dificultades y demás, y creo que resultó un buen experimento literario en ese caso. Y es un artículo de colección para el hincha de Millos, el hincha de Falcao, pero me sorprendió mucho eso, porque se dio el fichaje y el libro salió. ¿Ustedes tenían información o ustedes sabían que venía Falcao? No, yo creo que eso hace parte de la coyuntura, y un poco porque Jairo Patiño, que es amigo mío y que trabaja en Penguin Random House, que es la editorial que saca el libro, cuando llega Falcao me dice, oiga, me parece que es como una buena idea hacer algo sobre Falcao, un libro sobre un tipo tan importante para el fútbol colombiano como Falcao. ¿Usted se le mide? Entonces yo le dije, pues sí, no tengo miedo para eso, pero tenemos mes y medio. Uy. O sea, mes y medio usted tiene que estructurar un libro, más que hay que trabajar, claro, ¿no? hacerlo. O sea, y hay que trabajar. Sí. O sea, aparte de dedicarle tiempo al libro, usted tiene que hacer su trabajo claro, diario. no separaron los programas y lo demás, no. Nada, tocaba seguir. Entonces yo le dije, no, hágale. Entonces obviamente investigue, llame, consulte fuentes, lea, haga un montón de cosas, mientras la vida pasa, mientras usted trabaja, claro, mientras hace el resto de cosas. Y logramos que el libro se publicara. Además tuvo una coyuntura muy favorable el libro, es que cuando sale, Falcao empieza a hacer goles. Justo. Claro. Porque había tenido un inicio muy difícil. Muy complicado, o sea, él se lesionó contra el Tolima, contra el Once Caldas, había tenido como varios parates en su carrera, pero cuando ya estaba retomando, el libro se publica, que es como a comienzos de noviembre, y ahí el hombre empieza a hacer goles. Entonces el libro resultó ahí dar su propio batacazo, que eso fue bien importante. Es que, ¿qué será lo que pasa, sobre todo para el hincha de Millos, que le ha tocado sufrir tanto? Ahora ver a Falcao, por ejemplo, ven a Dairo, que no para, que no es lesión, no sabemos qué come, sabemos qué toma, sí, pero Falcao sí se lesiona y Dairo no. ¿Cómo se explica también eso ahí? Es que también son como, es que es muy complicado compararlos, porque son dos exigencias distintas, ¿no? O sea, sí. Falcao estuvo en el 11 ideal de la FIFA. Que todos eran del Barcelona, el Real Madrid y Falcao. Exacto, en tiempos en donde la escena la dominaba el Barcelona de Guardiola y el Real Madrid de Mourinho. O sea, no había nadie más en el fútbol mundial. Y ahí llegó Falcao y se coló en ese lugar. O sea, ese grado de exigencia y ese grado de triunfo en un jugador nacional es una locura. Lo de Dairo tiene un mérito. Y una exigencia también. Gigante. No, pues no, ¿qué pues es? Uno sin desayunar, ir a entrenar. No, por eso yo me tomo un jugo de lulo 3 días en la nevera y estoy con guayabo 8 días. No me puedo ni parar y él va y hace 3 goles. Ese man es un superhombre. O sea, sí, poder hacer favor. Esa vaina es muy berraco. Bueno, y hablemos también, Nico, yo lo conocí a usted por una cosa increíble, la verdad me pareció una cuota de genialidad tremenda, que era el bestiario del balón. Claro. Hace ya varios años. Mucho, sí. Pero hace poco sacaron otra reedición. Contémosle un poquito a los jóvenes, sí, qué era el bestiario y eso. ¿Cómo fue? Es que el bestiario fue como un proyecto que hicimos con un par de amigos, en donde contábamos como las historias, digamos, como divertidas de los jugadores que todos hemos sufrido en carne propia. O sea, porque uno puede amar su club y puede uno amar los colores
de la pasión y de su equipo, pero hay jugadores que uno ha sufrido como nadie. Entonces teníamos como ese trauma en una época en donde Millonarios, por ejemplo, no ganaba nada. En Santa Fe, por ejemplo, tampoco ganaban nada. O sea, como que los que dominaban la escena de eso eran Nacional, América. Y entonces nos pusimos, nosotros los tres éramos hinchas de Millonarios, y nos pusimos como a escribir historias sobre eso en tiempos de los blogs, cuando los blogs eran como una moda naciente. Y ese blog se creció tanto, o empezó a irle tan bien, que se convirtió en un libro. Y ese libro, pues que ya es un objeto de culto, porque ese libro no lo consigue uno en ningún lado, pues fue un poco como patentar ese sentir tan doloroso que tenemos todos los hinchas frente a eso. Yo ya después como que los caminos de todos ahí se bifurcaron en el bestiario, pero claro, el recuerdo queda de eso, y el estilo, creo que de los tres incluso, está muy marcado por esas hazañas tristes que tenía el bestiario. Y a mí me parece muy interesante porque el bestiario creo que tiene ese espíritu de cómo los jóvenes hoy en día a través de internet, de YouTube, del stream, comunican el fútbol, el deporte, como que lo han hecho divertido, le quitaron tanto la técnica, la táctica. Sí, toda esa solemnidad que a veces le quieren poner que lo hace aburrido. Y se lo acercaron a los fanáticos, que es lo que queremos hacer aquí. Y hay otra cosa que también quiero que hablemos, es que usted hizo parte de un documental que se llamó El Más Veces Campeón. Sí. El 16 de diciembre del 2012 Millonarios gana después de no sé cuántos, 24 años creo. Entonces desde el 88 no ha ganado un título. Y ustedes hacen un documental muy lindo en el que aparece usted, Nicolás. Yo recuerdo mucho una frase que usted dice, que siempre me va a quedar, que usted dice, por fin los lunes eran bonitos, por fin era lindo ir al colegio. Sí, exacto. Es que imagínense ustedes del año 88, digamos como hincha de Millonarios lo hablo yo, desde el año 88, porque en el 89 suspenden el torneo, lo cancelan mejor por la muerte del árbitro Ortega. Del año 88 al año 2012, usted llegar al sitio donde usted se relaciona con la gente, al colegio, a la oficina, a todos lados, y ver que el otro es el que se está riendo. Y le hacían a uno el marcador con los dedos. Que uno es el que está en esa ecuación, uno es el cero a la izquierda, ¿me explico? O sea, uno es el que va mal, el que pierde, el que sufre. Entonces, que obviamente el sufrimiento tiene también su parte bonita, ¿no? Claro. O sea, me parece que el sufrimiento a veces es subvalorado. El sufrimiento tiene un valor tremendo, sobre todo a la hora de construir historias y construir relatos. Pero ya uno se mama de estar construyendo relatos 24 años. Uno quiere ganar un día. Pues ya estoy harto de contar el 7 de diciembre de 2003 que el Cali nos metió aquí la mano. O bueno, esa clase de cosas. Uy, qué dolor ese día. Sí, que estamos a la final. Claro, que un empate. Yo una vez hablé, el técnico era Norberto Pelufo, y ese equipo, un tipazo. O sea, Pelufo es un tipo extraordinario. A mí me parece de los mejores charladores. Sí. Uno sentarse a hablar de fútbol con él. Norberto Pelufo me parece una maravilla. Y entonces yo un día le pregunto a Pelufo, como, venga, ¿qué pasó? Porque Millonarios necesitaba el empate. Millonarios empieza perdiendo ese día 2-0. Sí. Y empata, hace el 2-1, un 10 que era horrible, que calzaba como 44, o sea, es imposible que un 10 calce 44. Sí. Se llamaba Esteban González, un argentino. Me acuerdo. Hace el 2-1, un golazo. Que además lo vendieron como que iba a ser el crack y luego fue... horrible, pues. Y el 2-2 lo hace Julián Telles. Ya con ese 2-2 Millonarios entraba a la final. Con el empate, con ese punto Millonarios entraba a la final. Entonces yo le preguntaba a Pelufo, venga, ¿pero qué pasó? Entonces yo, ¿usted por qué no le dijo a los tipos? Porque Millonarios siguió como diciendo, es el momento para hacer el 3-2. Claro. Para ganar. ¿Por qué no me metió atrás? Y entonces le pregunto yo a Pelufo, ¿qué pasó? Insisto. Y Pelufo me decía, ¿pero qué? Yo acabé sin voz. Yo no hacía sino gritarles a esos manes, quédense atrás. Pero la bulla del estadio, no se oyó nada y pues, nos hicieron el gol. Milton Rodríguez hace el gol del 3-2. Que luego estuvo en Santa Fe o antes. Millonarios y después en Millonarios. Y después en Millonarios, es verdad. Yo estaba viendo hace poco que es muy popular el documental de Ryan Reynolds con su equipo, con Rob McElhenney, con el Wrexham. Y entonces cuenta Rob McElhenney que la idea es de él. Y él dice que se inspiró viendo Sunderland Till I Die, que es para él el mejor. Obra maestra. Y entonces él dice, ¿el problema cuál es? Que lo interesante y lo bonito es que las historias de los perdedores son las que mejor pegan. Si yo quiero es ganar, yo no quiero ir allá a perder. Obvio. Entonces hay que mirar cómo lo hacemos divertido, y para lo de Sunderland es una locura. Para mí es una pieza maestra, porque además ese documental fue hecho además con otro pensamiento. O sea, la idea del documental del Sunderland era, este equipo acaba de caer a segunda división y el Sunderland es un equipo que generalmente ascendía y descendía mucho. Entonces la idea era crear el documental de un equipo chico
que vuelve, que regresa a la Premier. Bueno, y resulta que la vida, que es muy miserable, y el destino que se ríe de nosotros en cada esquina, hace que el Sunderland se vaya a tercera. Es que es increíble. Es una cosa extraordinaria. Y los tipos igual se la juegan y dicen, sigamos haciendo el documental. O sea, no dependía en este caso, o le encuentran, le dan la vuelta en el momento justo, y termina siendo para mí una obra maestra absoluta de los documentales de fútbol. Para Sí, mí es una cosa inigualable. Grande, el más grande, pues, incluso inspiró a este de Wrexham, que después ya con todo el presupuesto de Hollywood. Y que este tiene otros finales, ¿no? Sí. O sea, es un final mucho más amable, más auspicioso, digamos. O sea, tiene una historia que es un poco lo que pasó en cuanto a precursores con Atlas. Sí, bueno, la otra pasión. Hace tantos años. Atlas, la otra pasión, que era el equipo que siempre iba de último en las categorías, en la D de Argentina. Sí. Y es un equipo que termina nunca avanzando, además. O sea, ya en algún momento se les agota el discurso porque el equipo era tan malo que no iba a cambiar. O sea, no iba a haber un movimiento dramático en ese relato. Entonces ya eso lo terminan acabando. Ya no había forma de seguir. Pues bueno, como nos gustan ese tipo de historias y además encontramos humor en la derrota para poder seguir viviendo, hoy vamos a hablar de esos momentos que mantienen humildes a algunos de los equipos del fútbol del mundo. Le preguntamos al ChatGPT cuál es el momento que mantiene humilde. Así que el ChatGPT se puede equivocar. Sí. Puede que nos diga uno que nosotros digamos, no, eso es una bobada. Sí, o puede que nos diga, ese fue muy doloroso. Puede que sea. Y vamos a empezar pegándole a usted, Nicolás, porque vamos a empezar hablando de Millonarios. Sí. Y vamos a viajar al 92, el 7-3 contra Santa Fe. ¿Usted sabe que yo estuve en ese partido? No, yo tenía 2 años, imagínese. No, yo tenía... Además, pero ¿sabe qué? Espéreme, porque le quería hacer una pregunta antes de que nos vayamos y que empezamos con Millonarios. Hay un jugador que a uno lo enamoró del equipo. En mi caso fue el Gaby Fernández. A mí me tocó un Millonarios muy difícil. Sí, un Millonarios. O sea, yo nací en el 90 hasta ahora empecé a ver. Y Gaby Fernández fue como el que dijo, uy, aquí este es diferente, este es un distinto. ¿Cuál fue en su caso y qué recuerdo tiene el Gaby? A mí el Gaby Fernández para mí no está entre los 1000 mejores jugadores de Millonarios. No está. No. O sea, seguramente no. Pero lejos. Pero en ese lapso de tiempo sí era... Uy, no, pero es que lo que pasa es que Fernández le hacía goles a Envigado, a Huila, pero en los partidos contra Nacional o contra los partidos jodidos, yo nunca lo veía. Entonces, por eso a mí no me cautivó, pero entiendo que era una época muy mala de Millonarios, en donde usted veía, yo no sé, a Ilmer Lozano, o sea, unos jugadores... No, el que la paraba de pecho, uno decía, este es exactamente, mejor. Jugó Jesús Di Filipe en Millonarios, que es de lo más horrible que yo he visto en mi vida. Ollero, bueno, tantos otros. Pero a mí el tipo que me marca en el fútbol, yo creo que es Alberto Pedro Vivalda, el arquero de Millonarios. Portero. Entre el 82 y el 85. Arquerazo. Yo la primera vez que voy al estadio, yo creo que él y Marcelo Troviani, que era un jugador fantástico. Yo no sé por qué no se habla tanto de Troviani cuando se habla de la historia de Millonarios, porque hablamos mucho de Funes, ¿no? Sí. Funes es un tipo que está como en el Olimpo de Millonarios, que habla también es un poco de lo que puede transmitir un ídolo, ¿no? Porque no necesariamente un ídolo tiene que tener títulos. Funes no ganó ningún título con Millonarios, Vivalda tampoco, y son tipos que están metidos como en ese imaginario del hincha. Pero Funes llevaba 6 meses sin hacer goles. O sea, él duró mucho tiempo muy mal, lo iban a devolver, en fin. Y Eduardo Luján Manera, que era el técnico de Millonarios, un tipo pues que hizo parte del Estudiantes del 68 con Bilardo como jugador, fue un técnico muy avesado, hizo dupla con Miguel Russo, de hecho cuando Estudiantes vuelve en el año 95, y Luján Manera, que había dirigido en Once Caldas, aquí también en el 81, 82, Luján Manera dice, aquí nos falta un enlace que ayude, y se trae a Troviani, que Troviani había salido de Boca, había estado en Estudiantes, y de hecho, para quien acusa a Bilardo de ser un técnico marrullero, sí, bueno. el Estudiantes del año 82-83, yo creo que es de los equipos que mejor jugaba al fútbol en Sudamérica en ese momento, porque hablamos que Bilardo es muy defensivo, muy mañoso. Él tenía, para que ustedes hagan una idea, a Miguel Russo, el que fue técnico de Millonarios luego, campeón. Miguel Russo era volante de marca, era el único volante de marca que tenía ese equipo, fijo, y tenía 3 números 10, jugaba Bilardo con 3 números 10, jugaba con Marcelo Troviani, un crack extraordinario, con el Bocha Ponce, otro crack, que ese tipo jugó aquí en Junior, Unión Magdalena, un crack jugaba el Bocha Ponce, y con Alejandro Sabela,
que fue técnico de selección argentina, histórico. pero que fue un tipo que fue en Estudiantes, jugó en el fútbol inglés, en Leeds, bueno, casi ganó un mundial de técnico. De técnico, casi ganó un mundial, pero eran 3 tipos clasudísimos para jugar, era jugar con 3-10. Bueno, ese Estudiantes logra ser campeón en Argentina. Y Manera trae a Troviani, y Troviani es el tipo que entiende el juego de Funes. Y si usted revisa toda la campaña de Funes, de los 35, creo que fueron 34, 35 goles que hace Funes, 30 se los sirvió Troviani. Uy, bueno, es que también muchas veces pasa que se traen jugadores sin que sean como el ideal para lo que se quiere jugar y terminan pues sacrificados. En Bogotá ha pasado mucho Millonarios y Santa Fe. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar. Usted estaba el 23 de febrero del 92 en el Nemesio Camacho del Campín. Sí. ¿Y qué ocurrió? Horrible. Yo estaba con un amigo mío del colegio que se llama Alejandro Velasco. Él es hincha de Santa Fe. Entonces digamos que yo todo el fútbol que vi en mi infancia, adolescencia, y yo creo que también él, gran parte del fútbol que vimos, lo vimos los dos. Entonces, yo era hincha de Millonarios y él de Santa Fe, entonces lo que hacíamos era que nos íbamos el miércoles, digamos, jugaban Santa Fe-Cúcuta. Sí. Yo me iba y lo acompañaba a ver Santa Fe-Cúcuta. Y el domingo era Millonarios-Quindío. Él me acompañaba a ver Millonarios-Quindío. Y así, en esa dinámica de miércoles, domingo, vimos fútbol, todo el fútbol increíble, y éramos, pues, a pesar de estar en costados distintos del pensamiento futbolístico, pues la amistad va mucho más allá de eso, ¿no? Y yo me voy con él, es el primer partido del torneo, y Millonarios era local, y Millonarios además había traído a 3 jugadores, yo creo que fue como el último gran mercado de fichajes así como rutilante que hizo Millonarios, y trajo a Jorge Manuel Díaz, que era un 10 que había estado en Rosario Central y que lo habían traído del fútbol de Austria, Ariel Cufaro Russo, que era un defensa central que ha jugado 10 años en Rosario Central, o sea, un tipo que con comprobadísima calidad, había sido campeón con Central, en fin, y Peter Méndez, que era un uruguayo que había sido selección uruguaya y que estaba jugando en el Mallorca de España, y Millonarios lo trae, o sea, metió ahí. Ojo, sí. Ya trajeron nombres, y Millonarios empieza ganando con un tiro libre de Jorge Manuel Díaz y cabezazo del Pocillo Díaz, 1-0. Esto se acabó. Minuto 43 por ahí, Daniel Tilger. Además es que los dos equipos Millonarios venía en ese momento de ganarle, creo que en la Noche Azul, que es como un evento que hace Emelec. Sí, que todavía lo hace, como el Gamper del Barcelona, pero... Exacto. Millonarios le gana a Emelec y le pasa por encima. Óscar Córdoba es figura de ese partido. Y Santa Fe juega contra el Barcelona de Guayaquil y pierde 4-0. Todo esto antes de ese partido. Y después, bueno, gol de Tilger. Listo, 1-1. Partido clásico normal. Sí, termina 1-1. Al primer tiempo iban 1-1. O sea, el desastre ocurre en 45 minutos. El desastre ocurre entre el minuto... Sí, sobre todo porque además Santa Fe tuvo tiempo para hacer más goles. Sino que la cosa frena. Apenas arranca el segundo tiempo, el Tren Valencia al minuto 47 y al 50. ¡Tum! 2 pepazos. 2-1. Después, gol de Peter Méndez, 3-2. Después, 4-2, creo que el gol es, no sé si es del Pollo Díaz o de Whittingham. Y no, Pollo Díaz es el gol, que es un centro de Cisco y creo que llega, de Tilger, perdón. Centro del Pollo Díaz y remata Tilger en el área, 4-2. El 5-2 Whittingham lo acaba de meter Pinto y primer balón se lo pasa en el centro del área, se la mete Globito Córdoba, 5-2. 5-3, centro al área, rebota en Fernando Hernández, que era el arquero de Santa Fe, y Cufaro Russo hace el gol. 6-3 es un pase de Pablo Betancur a Tilger, y el 7-3 Freddy Hurtado, que era un volante de marca horrible. Y quedaban como 15 minutos para que se acabara el partido cuando iba 7-3. O sea, ¿qué pudo Mi ser? amigo, pues, obviamente ¿Y en el Campín y las hinchas de Millo se fueron o cómo qué pasaba? No, eso era un estupor, Millonarios local además, ¿no? Era un estupor gigantesco y los hinchas de Santa Fe felices. De hecho, en esa época había toros en Bogotá y entonces cuenta la leyenda, y de hecho creo que hay artículos de prensa al respecto, que porque ese partido es en febrero y las temporadas taurinas eran en febrero, que la gente que estaba viendo la corrida, que al parecer era muy mala, se pegó en el radio a ver qué estaba pasando en el clásico y empezaron a cantar el ole de lo que pasaba en el Campín. De lo que pasaba en el Campín, pero en la Santa María, por ejemplo. Entonces, eso fue horrible y fue vivir con ese lastre un montón de tiempo. El 7-3,
quizá duró, o esa puya del santafereño al embajador hasta el día de la final, el gol de Henry Rojas? Ahí se le echó agua a ese fuego. Ahí yo creo que se acaba. Yo creo que esa maldición del 7-3 se acaba ese día. El día del gol de Henry Rojas. ¿Qué día duro? ¿Y usted estaba ya en la... O sea, ¿qué etapa de su vida lo cogió ese 7-3? El 7-3 en la adolescencia. O sea, le tocaba ir a la universidad, al No, trabajo. yo estaba en quinto bachillerato. Uy, qué feo ir al colegio después de eso. Además la adolescencia, que yo creo que es la época más fea que un ser humano pueda tener. Digo yo, hay gente que le encantó la adolescencia, me parece un asco. Se llama adolescencia, adolescencia. Me parece un asco la adolescencia. Uno mide 1.11, pero calza 42, uno tiene una nariz así de grande, pero la cabeza toda chiquita, uno parece como un muñeco de accidente aéreo físicamente, uno es horrible, tímido, con un bozo incipiente. Hinchamillos. Las axilas le empiezan a oler y uno no sabe por qué. O sea, hay una cantidad de cambios en su vida. Las viejas crecen mucho más rápido, uno es un tarado. Claro. Y cargar con 7 goles, no, es la adolescencia más jodida que un ser humano puede atravesar, pues digo yo. Bueno, ese fue el momento más duro para Millonarios, ¿coincidimos? Sí, yo que haya vivido en el estadio como hincha, sí. Probablemente fue horrible. Ese día contra el Cali que usted nos contaba ahorita fue muy doloroso, pero horrible. No la vergüenza. No, pero fue horrible. Fue una tristeza increíble. Yo ese día me acuerdo que fui con Andrés Ospina, amigo mío, al estadio, y cuando hace el gol Milton Rodríguez, me acuerdo que nos fuimos a Crabs, que era un bar que había en la 3 con 13, y pues nos enloquecimos. Crabs, que era donde se hacían toques y todos objetos de culto, es muy del culto bogotano. Andrés Ospina, que escribió Chapinero, Crabs, todo, claro. Millonarios perdiendo, todo muy bogotano. Y fuimos a emborracharnos, a perder la conciencia. La pena. Claro, porque era día de velitas, festivo. Eso fue horrible. Terrible. Vamos a irnos con Atlético Nacional, probablemente el equipo más grande del fútbol profesional colombiano. Sí. Creo que lo certificó cediéndole el título al Chapecoense, cuando podía ganar Sudamericana y Libertadores el mismo año, claro. El único, y decide bajar su orgullo y decir, no, claro, si estuvo bien, ese fue un gran gesto. Grandísimo. Gran gesto. De Nacional los hace muy grandes, pero también tiene momentos que los han bajado en la nube. Sí, claro. Y vamos a recordar la Copa Sudamericana. Tenían la posibilidad de ganar su primera Copa Sudamericana contra San Lorenzo, y en un partido increíble, en la ida, porque luego la vuelta queda 0-0, pero en la ida en el Atanasio pierden 4-0 en un partido que es un desastre, tiran petardos desde la tribuna, los argentinos les dicen como que ya para qué van a jugar, que los desafilien de la Conmebol, un caos en Medellín, y 4-0 pierde Nacional ese partido. Me acuerdo porque juega muy bien el Pipi Romagnoli, que era el 10 de San Lorenzo, juega muy bien. El técnico era Rubén Insúa, el de ese San Lorenzo. Pero para mí hay uno peor. Hay uno peor. ¿Cuál? Eso es la Supercopa del 92. La Supercopa era un torneo que jugaban los campeones de la Libertadores, solamente. Sí. Hasta el año, ese torneo, ¿cuánto duró? Como hasta el 2000, no me acuerdo. Solamente jugaban los campeones de Libertadores. O sea, Peñarol, Nacional de Medellín, Independiente de Avellaneda, Boca. Era un Argentino Juniors, jugaba eso. O sea, eran solamente los campeones de Libertadores. Y Nacional juega contra Cruzeiro, esa llave. Y quedan 1-1 en la ida, en Medellín. Y dijeron, yo creo que era una muy mala decisión. Dicen como, no, vamos a pelear el título en Colombia, esos años 92, que el América queda campeón. Y dicen, vamos a dejar el equipo titular, que era muy bueno, el equipo de Nacional en esa, pues muy bueno. Claro, recién habían ganado. Claro, o sea, tenían el 91, acaba de irse, creo que Faustino Esprilla al Parma, pero Víctor Izal creo que seguía por ahí, o sea, tenía un buen equipo, Alexis García, bueno. Y entonces dicen, vamos a dejar el equipo titular para disputar el torneo colombiano y vamos a mandar la suplencia a Brasil para que encaren el partido de vuelta, pero pues no tenían como mucha expectativa de que les fuera bien, evidentemente. Y entonces llevan, me acuerdo, a Maximiliano Kemmerer, que era un jugador ahí en defensa ahí regular, tapaba Omar Franco, estaba Cortina. Era un equipo muy Daladier Ceballos, creo que hubo ese partido. Bueno, era un equipo muy mixto, muy limitado. Y Cruzeiro era una tromba. Ahí jugaba Renato Gaucho. Bueno, el que es técnico, pero cuando jugaba fútbol era tremendo, ¿no? Sí, yo creo que me alcanzó a acordar de él. Tenía así una balaca, siempre jugaba con una balaca y pelo largo, delanterazo. Y Nacional sale al estadio Belo Horizonte a jugar con todos sus suplentes, como a defender esa dignidad.
y pierde 8-0. Uy. O sea, y ese día Gaucho hizo 5 goles, le metió una, y claro, imagínese usted en un torneo internacional válido por la Conmebol, usted venirse de Brasil y perder 8-0, eso fue, yo creo que, digamos, en términos de resultados, ese puede ser un muy mal lugar para Nacional. Un palo muy duro. Es una puerta que yo creo que ningún hincha de Nacional le gusta abrir, porque pues, es difícil perder 8-0. Si Millonarios, que perdió 8-0 con el Real Madrid, un amistoso, y con Kaká y con, o sea, después que eran unos monstruos, que también fue suplencia, Kaká ¿no? nos hizo un gol de culo. Sí. O sea, con el primer partido de Luis Bernabéu Delgado, porque se había lesionado Nelson Ramos en un clásico, sí. Claro, se le toqueó el tendón de Aquiles. Y a uno que le molesta abrir la puerta del Real Madrid 8 Millonarios 0. En un torneo por los puntos. Sí, un oficial, claro. Cruzeiro le hace 8 a Nacional. De hecho, Cruzeiro queda campeón de esa Supercopa. Le gana a Racing la final. Hubiera sido hermoso que no con eso. Todavía peor. Claro, pero bueno, exacto. Porque el hincha nacional es muy cómodo. El hincha nacional no tiene un 7-3, no es nada. ¿Con qué se le carga? No, pero sí. Pero es que sí tienen. Pero lo que pasa es que obviamente hicieron las cosas bien en este último tiempo. O sea, hace 30 años han hecho las cosas bien y eso ha colaborado a que su equipo pues surge y se vuelva importante. Pero claro, no, historias de esas hay en Nacional. Bueno, vamos a ir ahora con el otro grande del fútbol colombiano, el América de Cali, que creo que es muy claro. El ChatGPT creo que coincide con todos, y es el descenso del América en diciembre del 2011. Le cuento una historia, vea, yo trabajaba en Radioactivo. Sí. Y el director de Radioactivo era Tato Cepeda. Sí, claro. Hincha del América, loco. Y ese día era el evento más importante de la emisora. Sí. Y el tipo deja el evento tirado y se vaya porque le dicen que el América se le complicó. Creo que era contra Patriotas. Contra Patriotas. No, él vuelve como si se le hubiera muerto un familiar. O sea, además había sido un día de alegría porque nos fue muy bien, pero él estaba con su camiseta del América así llorando, claro, destruido. Y además porque descienden en los pies del Tigre Castillo, que había sido un ídolo del América. Es muy curioso porque al América, que también tiene otras historias muy amargas, ¿no? Perder 4 finales de Libertadores, eso, yo no sé qué hincha pueda soportar eso. Es muy difícil uno llegar a 4 finales de Libertadores, pero bueno, es llegar a una final continental, es otra cosa. Irse al descenso es mucho más complicado, y tiene la casualidad de que el Tigre falla su penalti, que pega en el palo y se devuelve, y el arquero, que era Chávez, el de Patriotas, creo que se había formado en el América. Y que había dicho que era hincha del América. Y él patea el último penalti. O sea, eso es una historia que no lo celebra. Casi que de Fontana Rosa. O sea, el tipo hincha del América tiene el último penal y lo cobra y hace el gol en Cali, además, que manda a la América a segunda división. América en segunda división, eso era algo que impensado. Sobre todo si uno imagina, porque uno dice, bueno, se fue a la B, qué tristeza. Eso es como una mancha que no se quita. Pero, bueno, al otro año volvió. No, le costó 5 años volver a la. Y se inventaron algo como un cuadrangular para que subiera, y no subió en ese cuadrangular tampoco. Me acuerdo que Jaguares una vez le metió la mano, creo que es cuando Jaguares asciende. Alianza Petrolera creo que también le mete la mano, el Cúcuta. O sea, uno decía como, ¿qué le está pasando a la América que no puede regresar a primera? Era increíble, era una lucha muy fuerte, y cuando finalmente asciende, creo que la final es contra el Quindío, si no me falla la memoria, que era Hernán Torres el técnico. Ya a uno, o sea, yo entiendo las rivalidades, sí, pero a uno le hace falta que equipos grandes estén en el fútbol colombiano. O sea, que la América esté en primera, eso es buenísimo. Es como cuando, no sé, se fue a la B River, bueno, o se fue a la B Independiente, o San Lorenzo. Ahorita hablaremos también de River, pero en ese caso también es verdad, porque sobre todo en los torneos continentales es distinto, con todo el cariño, y que apoyamos al Bucaramanga con todo el corazón, pero es diferente que vaya a la América. Claro. Nada más desde que se para en la cancha ya es otra, la camiseta ya. No, y es un grande finalmente, es un equipo que tiene muchos títulos, tiene una historia más bien reciente, porque el América siempre fue un equipo chico en Cali hasta finales de los 70s, donde consigue como su máxima gloria. Y fue un equipo que estuvo 4 veces peleando Libertadores. 2 le ganó River, las ¿no? 4, sí, pierde en el 86 con River y en el 96. Sí, 10 años. Y pierde con Argentinos Juniors, la primera por penaltis. Y la otra es esa es la peor, contra Peñarol. Que si el fútbol, digamos,
en esa época tuviera otros reglamentos, América hubiera sido el campeón, porque América gana 2-0 en Cali y pierde 2-1 en Montevideo. Ahí por diferencia de gol, América hubiera sido campeón, pero en esa época no había diferencia de gol en las finales. ¿Y entonces hay que? Tercer partido. Y lo perdió. Y el tercer partido se juega en Santiago de Chile y lo pierde en el minuto 120 con gol de Jorge Aguirre. De Diego Aguirre, perdón. Lo mismo le pasó contra Argentinos Juniors. No había en esa época, siempre había un tercer partido con Argentinos. Gana creo que América 1-0 y gana Argentinos 1-0 o empatan, no me acuerdo. Y se van al tercer partido en Asunción. Y en Asunción quedan empatados, no, gana América en Cali, gana Argentinos en Argentina y en Asunción empatan. Y se van a penaltis. Y lo pierden penaltis. Nada más que cobra el Pipa de Ávila, que nunca había cobrado un penalti en su vida, y se lo ataca Enrique Vidallé, que era un arquero muy canchero que tenía Argentinos en esa época. Y Argentinos era un equipazo también. Y ahí gana su primera Copa Libertadores. El América, bueno. Su única Copa Libertadores Argentinos Juniors. Pero es que da dolor, yo creo que la América es más grande que, pues bueno, no por la Libertadores, pero claro, era una buena oportunidad para ganarlo. Bueno, pero el América ya está, tiene un equipazo. Podría ser, ¿no? Tiene a Quintero. Ahora ya tienen cositas. Sí, tiene un buen equipo. Sí. Está peleando arriba. Bien. Vamos a ir con el fútbol europeo. Nos vamos a ir con el Real Madrid. Sí. Usted trae la camiseta de la Real Sociedad, que acabó de ser víctima del Real Madrid en la Copa del Rey. Sí, hombre. Qué lástima. Bueno, este es claro, este fue muy famoso, el Alcorconazo, que fue en 2009, un partido que jugaba Pellegrini, era el técnico del Real Madrid, Copa del Rey contra el Alcorcón, que era un equipo de divisiones inferiores. Sí, de la B. Y alinearon a un jugador que se llamaba Cheryshev. Eso fue una, pero a la que se refiere el ChatGPT es cuando el Alcorcón le metió 4-0 al Real Madrid, que era una cosa absolutamente increíble. Es que me acuerdo que lo de Cheryshev fue un partido, creo que contra ¿quién fue? No sé, contra otro así de divisiones inferiores. Sí, fue una mala alineación, lo eliminan. Sí. Y luego es que ahí terminan echando a Pellegrini. Que ahí juega, que además era un equipo que no era ni malo. O sea, me acuerdo que uno de los centrales de ese Real Madrid era Metzelder, que había sido selección alemana. Yo, como en el 2000, yo creo que sería 11. Es que yo no me acuerdo por qué fue que yo hice eso. Me parece que volvieron a quedar o se encontraron de nuevo Real Madrid y Alcorcón en una Copa del Rey, o Alcorcón avanzó a unas fases que nunca había avanzado, no sé, no me acuerdo la coyuntura, pero llamamos al técnico de aquel Alcorconazo y el tipo nos decía pues que él nunca en sus mejores sueños tenía pensado hacerle 4 al Real Madrid, y eso determina además la caída de Pellegrini, que había hecho una gran campaña, pero se choca con el Barcelona, pues que era el Barcelona de Guardiola y todo eso. Ese equipo hace, si no estoy mal en la tabla, el de Pellegrini, que queda subcampeón, hace 96 puntos. Increíble. 96 puntos y no ser campeón, eso es una barbaridad. Y me acuerdo que el técnico decía, yo ya como que ya no necesito ganar más en mi vida, porque ya el partido que tuve que ganar claro, lo hice, ¿no? Para toda la historia. Sí. Hace poco vi que decía Jürgen Klopp que era lo que tenía enfrente a la Guardiola, que él hizo 98, creo, en un torneo con el Liverpool y perdió la liga. Y mencionaba a Pellegrini con el Real Madrid. Claro, es una cosa absurda. Hacer 96 puntos y no ganar el título. Eso es una demencia. Eso le costó a Pellegrini, para mí un gran entrenador, que le dieron tener más paciencia en el Real Madrid, pero es que el Real Madrid no admite un 4-0 del Alcorcón ni por el diablo. No puede pasar. Bueno, pero pasó. Nos vamos con el rival de siempre, el Barcelona, que también yo creo que el Barcelona, sobre todo después post-Messi, dio mucho, ¿no? Dio la Roma, dio el Liverpool, pero el Díaz en el 2020, la Champions del COVID, además con tanto ingrediente que hay. Una Champions rarísima. En un solo partido, 8-2 contra el Bayern Múnich, y además con 2 goles de Coutinho, que era jugador del Barcelona, a préstamo en el Bayern. Que Quique Setién, si no estoy mal, era el entrenador del Barcelona, ¿no? Que había dicho, yo lo que prometo es que vamos a jugar bien. Y le meten bueno, el Bayern Múnich además un equipazo. Ese Bayern ya había despachado al Tottenham también como 7-1. Le había hecho 7-2 en Londres. Sí. Un equipo jodidísimo. Y se encuentra en un Barcelona en un muy mal momento. Defensivamente un desastre. En tiempos de COVID. Fue ese partido es que fue raro por todos los ingredientes que tuvo. De los primeros, ¿no? Que vimos sin público. Claro. Pero estaban Messi, estaba Suárez, estaba Piqué. O sea, era un buen equipo. Nadie pensaba que iban a aplastarlo así, pero pues les pegaron
una tunda, es difícil. Yo no recuerdo una goleada así de fea, porque antes como que los malos momentos del Barcelona se remitían a esos famosos clásicos, o bueno, por ejemplo, a perder una final de Europa, como la perdieron contra el Milan en el 94, que el favorito era Barcelona, que era aquel equipo, o sea, era la continuidad del equipo que había quedado campeón por primera vez en el 92 de Champions, que era con Koeman, Sí. Zubizarreta, Romario, Stoichkov, todos esos. Ese equipo llegaba como favorito a la final en Atenas. Y el Milan, pues venía ahí como sin hacer mucho ruido. Y eso que el Milan había sido finalista un par de años antes, o sea, había ganado en el 93, había ganado el Olympique de Marsella, le había ganado la final al Milan. Y ese Milan le empaca 4 al Barcelona en la final. O sea, ahí se acaba la historia de Johan Cruyff en el Barcelona, justamente. Después de esa final, también una vez que vino a Bogotá, yo no me acuerdo en qué circunstancias, tuve la oportunidad de entrevistar a Daniele Massaro, que era el delantero del Milan. Eran Massaro y Savicevic, eran los delanteros de ese equipo. Y Massaro le hace 2 goles al Barcelona ese día. Los goles creo que son 2 de Massaro, uno de Savicevic y uno de Sailly, si no me falla la memoria. ¿Del francés de Sailly? Del zaguero, sí. Y entonces él decía, claro, nosotros no éramos favoritos, no nos tenían como favoritos, cosa que nos sirvió un montón, claro, porque toda la presión le quedó al Barcelona. Y cuando nosotros, porque además eso fue pam, eso fue 4 golpes de una, y el Barcelona no se pudo reponer de eso. Y él decía, digamos que fue porque hablamos, Massaro también tenía la historia, por eso era un personaje que había que buscar. Massaro fue uno de los que desperdició penalti en la final contra Brasil del 94. O sea, el año de Massaro en ese 94 fue ser campeón de Europa, pero perder la final del mundo contra Brasil en el Mundial. Entonces, por eso resultaba ser un personaje atractivo en ese momento para hablar con él. Yo no me acuerdo porque el tipo estaba acá. Bueno, pero qué gran historia. Ese día pues nos dejó fotos muy tristes de Messi en lo de antes de salir al segundo tiempo, absolutamente derrotados. No, o sea, nadie como, por favor, no juguemos más. No, resignadísimos. O sea, y para ver al Barcelona con esos jugadores, nombres resignados a su suerte, era una y postal el que uno no tenía. Con la sangre en el ojo, que no paraba, que en minuto 90 muy alemán, ¿no? Sí. Muy como el Brasil-Alemania. Sí, o sea, muy parecido. Vamos a los goles que le quepan a estos tipos. O sea, no vamos no, que es que al quinto entonces nos quedamos quietos. No. Vamos a matarlos. Los que se puede. Bueno, ahí quedó. Vamos con el Liverpool, otro de los grandes de Europa. Sí. Y el ChatGPT eligió la final de la Champions League del 2018 y la titula El drama de Karius. Final contra el Real Madrid. Sí. El partido iba 1-1, empatado, que es la misma final en la que Salah sale lesionado, que culpan mucho a Sergio Ramos de esa lesión. Sí. Y ocurren jugadas lamentables del portero, que ha sido un buen portero hasta ese momento, pero cuando saca, le rebota el balón a Benzema y mete uno, después Bale le mete uno de chilena y después le mete uno de afuera, que se lo come absolutamente. Es que además lo chistoso es que en ese momento, porque pensando otros momentos tristes del Liverpool, no, yo creo que se pudo ser, sobre todo por cómo se da esa final, ¿no? Bueno, es el Real Madrid, ¿no? Que sí, era el favorito. Madrid, sí. Pero como se da esa final, a Karius recibe un golpe en ese partido y parece que él juega medio con conmoción cerebral durante el partido. Entonces, esa es la explicación de por qué Karius, y exacto, y pasa lo de Salah también, que Salah se pierde el Mundial, pues se pierde los 2 primeros partidos del Mundial por cuenta de la lesión de Ramos. Y lo de Karius termina siendo como el desbarrancamiento de su propia historia, ¿no? Porque hablando de las historias de los grandes perdedores, es increíble, porque Karius, la gente lo perdona en el estadio en Kiev. Sí. Es impresionante, o sea, aquí los hinchas se lo hubieran querido comer vivo. Sí, lo hubieran en Inglaterra como que al tipo lo perdonan, más allá de que no hizo sino embarrarla, y él se va al Beşiktaş de Turquía a jugar. Y en el Beşiktaş le va súper mal, o sea, como que sigue esa... como que no se recuperó del golpe. No, y después se va a jugar al Unión Berlín, me parece que va, y le va mal, y después se va a otro equipo, no sé si al Schalke, se va a un equipo de segunda, después el Newcastle lo retoma y tapa un partido como en 2 años, como que se le acaba su carrera, pero es muy curioso, porque ahí sí hay gente que tiene de malas en el juego, de buenas en el amor. Su esposa, se me va el nombre ahorita, es una periodista muy linda,
que siempre sale en los programas de deportes, ¿cómo se llama? Dileta Leona, creo que se llama. Y es una mujer deseada por todo el circuito futbolístico. Sí. Y ella, yo creo que si tuviera esa mentalidad, digamos, botinera, podría tener al jugador que quisiera, ¿no? Ella se quedó con Loris Karius. Eso a mí me parece que es la mayor victoria que puede mostrar Karius. Es decir, vea, mi esposa es esta mujer que es súper respetada, súper linda, todo eso. Y más allá de que mi carrera no fue tan bien como yo pensé, bueno, pues mire, hay mucha gente que me envidia por eso. Es que además llega a esa final y Karius como una gran promesa de la portería. Bueno, y lo primero que hace el Liverpool al siguiente año es fichar a Alisson. Se ficha un portero, o sea, lo primero que hace es fichar a un portero. Lleva arquero, claro. Pero también recuerdo una entrevista que Benzema decía que cuando un portero duda o tiene miedo, no hay vuelta atrás. Y él decía que él se fijaba mucho. Claro. Que después se lo hizo a Donnarumma y a muchos. Sí. Benzema era el rey en eso, ¿no? En olerle el miedo al arquero. Sí, en eso el man fue muy vivo. Y a Karius, sí, pues es de esos partidos que casi que lo retiran. Vamos a ir con el otro grande de Inglaterra, el Manchester United. Un equipo de culto absolutamente. En mi niñez, uno se levantaba los fines de semana a ver al United, que era TV Rooney y Ronaldo. Y Van Nistelrooy. Y Ryan Giggs y Scholes y bueno, todos ellos. Que era una locura, además con la narración del Bambino Pons que también le cantaba al Colorado Scholes y todo eso, bueno, espectacular. Pues perdieron 6-1 contra el City en 2011 y creo que lo elige por varias cosas. Este partido es un partido de la cultura popular porque es el partido en el que Balotelli se levanta la camiseta y el Why Always Me. Sí, claro. Luego mete otros 2 goles y además es después de que Ferguson les dijera vecinos ruidosos. Yo escogería otro momento. ¿Cuál? Del United, que tiene que ver también con el City. Eso creo que es el año 76, me parece. 75, 76, bueno. Y juegan Manchester United y Manchester City, un clásico. Uno de los jugadores más importantes del Manchester City en la década de los 60 fue Denis Law. Fue un delantero muy famoso que tuvo el United. Un tipo respetadísimo, tal. Y en algún momento él duró mucho tiempo jugando con el United. Y en algún momento como que se pelea con las directivas y al tipo lo sacan del Manchester United. Y ya en el ocaso de su carrera se va a jugar al City. Sí. Ay, sí, es uno rubio. Sí. Vi el gol. Se va a jugar al City. Y el Manchester United venía muy mal en la tabla. Venía flojísimo en la tabla. El City, pues ahí, el United sí estaba grave. Y juegan un clásico, que es un clásico que además determina el descenso del United por primera vez. Y es gol, gana el City 1-0 con gol de taco de Denis Law. Sí, lo recuerdo, en el segundo palo. Para mí ese yo creo que debe ser el peor momento, más allá, claro, este clásico fue pero bueno, el Manchester United había ganado un puro de cosas. Era el Manchester de Ferguson, el United de Ferguson. Y que usted, un gran ídolo del club, le haga el gol con el que se va a ir al descenso con la camiseta además de su rival más odiado. Yo creo que no hay un escenario más espantoso que ese para cualquier hincha y para cualquier institución saber ese tipo de venganza. De hecho, Law decía que ese gol a él le había dolido profundamente porque era hincha del United. Él es uno de los de la estatua, ¿no? Ahí está, claro, él es de aquel equipo histórico de finales de los 60s. Y Denis Law cuenta y dice, mire, ese gol para mí, y de hecho uno ve en las imágenes, el tipo no lo celebra, queda como absorto, como que dice, Dios mío, es como acabo de apuñalar a mi padre. Claro, es sí, una cosa literal, así. Literal. Y además que en Inglaterra se vive mucho. Terry contaba que cuando él se va al West Ham al Chelsea, un día le hace un gol al Chelsea, una foto famosísima, que está él celebrando el gol con el Chelsea y su papá y su tío están en la tribuna insultándolo. Claro, exacto. Insultándolo. Ahí no hay tu tía que valga, ya el hinchismo es muy fuerte y en ese caso, por eso Denis Law, uno ve el gol y el tipo queda como diciendo, pucha, ¿qué hice? Maté a mi familia. Sí, apuñalé a mi padre. Bueno, en Italia era, en los 90 fue probablemente la liga más importante del mundo, y en la Serie A, entre el 89 y el 2005, el Inter, que tenía a Ronaldo, a Vieri, a Seedorf, a Recoba, el chino Recoba, que era un jugadorazo, no ganaba títulos. Sí. Y entonces dice que fue la época que más humilde los mantuvo. Y además es una época muy rara del Inter porque además después se comprueba que muchos de esos títulos perdidos por el Inter tenían que ver con el amaño de partidos. Bueno, claro. Porque me acuerdo
creo que el técnico era Héctor Cooper de ese Inter. Y la última fecha del torneo juegan Lazio, Inter y Juventus, yo no me acuerdo contra quién, contra Siena creo que era Siena, bueno. Y Lazio le gana 4-2 al Inter. Con un empate el Inter era campeón. Y Lazio ese día le da por jugar como nadie. Juventus gana su partido y pierde el título. De hecho el Inter queda tercero. O sea, ni siquiera de segundo. Y después se comprueba que en ese tiempo es cuando ocurre el Moggi Gate, que es Luciano Moggi llamando a cuadrar árbitros y hacer una cantidad de rollos. Y el Inter sufre mucho eso, pero también sufre, yo creo que esa maldición un poco de haber jugado contra el Milan de Capello, que es un Milan posterior al de Sacchi, porque digamos el último título de liga en el 89 lo gana el Milan, que tenía el Inter, perdón. Sí, de ahí para adelante. A Lothar Matthäus, a Breme, a Jürgen Klinsmann, a Ramón Díaz, Walter Senga, Bergomi, bueno, era un muy buen equipo. Pero ahí también, en ese tiempo, estaban las fuerzas fuertes de Italia, eran el Milan de Berlusconi con los holandeses, con Gullit, Van Basten, Rijkaard, el Napoli con Maradona. Van Basten era una locura. Un monstruo del fútbol. Y después ese Milan lo coge Capello, y Capello, de hecho, ese equipo gana una liga invicta, la del 93, no pierde ni un partido. Y ahí empieza el Inter a decir, nosotros necesitamos meterle plata. Y Moratti, que era, digamos, como muy generoso en eso, trajo a Darko Pancep, que había sido goleador con Estrella Roja, trajo a Paulins, el volante inglés, a Bergkamp, a Roberto Carlos, pero también trajo jugadores, a Iván Ramiro Córdoba, un defensor gigantesco, pero también trajo jugadores muy malos. O sea, en algún momento el Inter se preocupa más como por traer gente, pero no por armar equipo. Pues no sé, trajo a Benoit Cauet, cualquier cosa, a Dalmat, son jugadores que en la historia del Inter nunca, el Inter no se hubiera podido permitir tener esos jugadores en su nómina. Y los trajo Moratti como por el afán de ganar algo. Y de hecho, eso creo que será, ¿qué campaña será? 97, puede ser. Que Juventus le gana un partido al Inter, sí, porque estaba Ronaldo en ese equipo. Le gana Juventus un partido al Inter 1-0 con penalti que cobra, pero el penalti no es. Y 60 segundos antes da una jugada en el área de Juventus que es penalti a favor del Inter y el árbitro no lo da. Arranca la jugada, hay un penalti que no existe, lo dan a favor de Juventus y Juventus gana ese clásico y con eso, digamos, le toma ventaja al Inter. Es decir, el Inter le tocó aguantar. Y ahí la Juve ganó muchos seguidos. Un montón. Y le tocó aguantar al Inter como esa desgracia de tratar de hacer su mejor esfuerzo sin saber que no bastaba con su esfuerzo, ¿no? Sino que estaban otros hilos sospechosísimos moviéndose detrás de ellos. Que había que hacer más cosas. Bueno, el Milan continentalmente es el más grande, el que más ha ganado, el segundo que más títulos tiene después del Real Madrid. 7 y el Real Madrid 15. Sí. Es una locura. Bueno, aquí nos pone el chat GPT que es un partido que se recuerda más por la épica que por la derrota y es la remontada del Super Depor. El Deportivo de La Coruña en el 2004 le ganó 4-0. Después, o sea, en la ida gana el Milan 4-1. Sí. En la vuelta el Depor le mete 4-0. Con un equipo histórico, Fran, bueno, los que ganaron la liga. Que era ese equipo con brasileños por ahí. Sí, ese equipo de La Coruña era chévere, pero yo ahí difiero del chat. El Milan tiene que tener una más dolorosa. Claro. El Milagro de Estambul. No, incluso una peor. ¿Cuál? Que es en los años, a comienzos de los 80, año 80-81. Ahora que hablábamos de las sospechas de Juventus para ganar títulos, bueno, Milan, eso fue un escándalo muy grande y se llamó el Totonero. Y entonces era que el Milan se favoreció de apuestas para ganar títulos. Entonces, por cuenta de eso, al Milan lo bajan a segunda división. Entonces Milan se va a segunda división. Albertosi, que era el arquero del Milan, lo suspenden de por vida porque el tipo además había creo que cuadrado muchas vueltas de esas. Y no solamente es Milan sancionado, sino que sancionan a otros clubes y a otros jugadores. De hecho, Paolo Rossi, que es el gran goleador del Mundial de España 82, que hace que Italia quede campeón, Rossi por esto no se perdió el Mundial, porque él
había quedado, él jugaba creo que en el Perugia o en el Venecia, un equipo así, que Perugia creo que fue, y había quedado también metido como en todo ese entorno de apuestas ilegales y de cosas, y lo suspenden como 2 años. Y la Federación Italiana logra adelantarle la sanción para que el tipo pueda llegar a jugar el Mundial de Italia. Claro, sin Rossi, tal vez Italia no queda campeón del mundo, ¿no? Yo creo que ese, por lo que significó el totonero en cuanto a corrupción en el fútbol, como un gran escándalo, yo creo, para mí ese sería el peor momento de la historia del mundo. Ahí quedan esas cicatrices y por eso una frase que se recuerda de Zanetti, que le dicen que quién es el más grande de Italia, dice el Inter es el único que no ha descendido por corrupción. Exactamente, porque Juventus, pues entre los obvio, tres, ¿no? Claro, y Milan con el totonero, pues comprobadísimo. O sea, ahí queda esa mancha para siempre. Y de hecho la Juventus, que es el que sigue, es el escándalo del Calciopoli en 2006, que lo desciende, pero que también tiene una historia muy bonita, y es que tipos como Buffon, como Del Piero, se quedan a jugar en la segunda con la Juventus. No, y además hay una cosa, y es que cuando van a jugar el Mundial del 2006, un poco parte de la base de esa Italia era la Juventus. Sí. Y el miedo que había en Italia era, si Italia hace una Copa del Mundo decepcionante, es probable que cuando estos jugadores vuelvan, los manden a la cárcel. Claro. Y entiendo que el equipo como que se puso muy como alerta con eso, como decir, ojo que podemos volver y vestido, pijama naranja nos van a poner en cualquier momento. Y los tipos quedan campeones del mundo y ahí como que se logra difuminar un poquito, porque ahí hacían parte del Piero. Había varios jugadores de Juventus. Buffon, claro, muchos históricos que estaban ahí y se terminan yendo a la segunda. Y queda campeón y Lippi había sido técnico de Juventus, o sea, y quedan campeones del mundo y ahí como que se difumina esa culpabilidad supuesta que pudo haber, que fue lo que pasó en el totonero, que sí hubo individualización de culpas y sanciones muy graves. En este caso creo que el título del mundo logra echarle una cobija a una cantidad de corruptelas que hubo alrededor de esas campañas de Juventus tan oprobiosas. Y ganó como 9 seguidos. Claro, y no había manera de rivalizar contra ellos. Igual había cosas lindas, por ejemplo, el Milan que termina sacando a Pirlo por considerarlo mayor y se va a la Juve no para ganar nunca. Claro, ¿y de dónde han sacado antes a Pirlo? Es que ahí está pintado. Del Inter. El Inter dijo, este man no me sirve. ¡Pum! Y el tipo la rompió en el Milan. Así era el Inter. Las decisiones del Inter además fueron muy malas en general en esa clase de fichajes. Qué lindo era el fútbol italiano de los 90, en la Serie A, y ahí pues Iván Ramiro, por ejemplo, que era un ícono del buenísimo. Inter. Bueno, pobre Iván Ramiro, también le tocó jugar con los compañeros. Me acuerdo que había un central griego que se llamaba Georgiatos, y que era horrible, pobre Iván Ramiro, un ídolo, haber aguantado con esos jugadores que le tocó a veces. Pero había como 3 fijos y el otro rotaba, que era Zanetti, Córdoba, Materazzi y el cuarto. Sí, ahí podía ser quien el otro lateral. Cambiando ahí. Sí, ahí cambiaban, pero le tocó jugar con los equipos y con unas decisiones directivas muy difíciles a Iván Ramiro. Bueno, vamos con Boca Juniors. El ChatGPT nos hizo un partido en el 88 contra San Martín de Tucumán, pero yo aquí creo que la peor es la que acabaron de vivir contra Alianza Lima. La eliminación en la fase previa a la Libertadores, gastándose 30 millones para armar ese equipo, no juegan nada, hicieron camiseta por la conmemoración de los 120 años. No, ¿Cuál será la peor de Boca? Esta 6-1 fue muy recordada porque fue en la Bombonera. Claro. Yo me acuerdo, por ahí tengo esa revista, el gráfico, la de ese partido. Y el goleador fue Antonio Vidal González, que era un delantero de San Martín de Tucumán. Hizo 3 goles ese día. Navarro Montoya era el arquero de Boca. Qué histórico. Sí, claro, un tipo... Ese es histórico porque cuando se empezó a popularizar los videojuegos de fútbol, él era el arquero de Boca. Claro. Y entonces era el que todo el mundo usaba porque era como el mejor del juego. Era el mejor del juego. Pero además era una época, digamos, yo entiendo el 6-1, pero por ejemplo a San Martín de San Juan le hizo 6 alguna vez a Boca también, dirigiéndolo Bianchi. En su segunda, que Humberto Osorio Botello hizo como 3 goles. Ay, claro que sí, que jugó en Millos. Claro, jugó en Millos, en Santa Fe. Bueno, yo creo que hay una peor para Boca. ¿Cuál sería? Perder la Libertadores contra River en España, en la final de Madrid. Claro que sí. Usted no puede perder una final de Quintero. Claro, usted no puede perder una final de Libertadores. De hecho, para mí ese equipo jugaba muy bien, el de Boca. Que ahí estaba Villa, el colombiano. Era Esqueloto, ¿no? Barros Esqueloto era el entrenador. Y fíjese qué pasa, Barros Esqueloto lo sacan ahí mismo. O sea, no se pudo permitir Boca perder esa final con River porque es que era el escenario más terrible. O sea, si
si los enfrentamientos Boca River de Libertadores siempre fueron muy, muy llenos de crispaciones, dice el Boca River del 2004, antes de que juegue Boca con Once Caldas, que eso fue patadas, expulsados. Sí, era una locura. Fue terrible. Este que era una final de Libertadores, y para eso que la tienen que llevar a otro lado, porque la violencia no deja que se juegue en Buenos Aires. Para mí ese es yo creo que como hincha debe ser el momento más duro de Boca Juniors. En el Santiago Bernabéu. La última imagen de Gago, hoy entrenador de Boca, jugando con Boca, claro, fue ese partido. Fue ese partido, en el exacto. Bernabéu, que había sido su casa, y el golazo de Quintero, además. Pepazo. La narracionista de Quintero. Y el último gol, que es un contragolpe, y se va solo, porque ya Boca dijo, nos vamos a ir a buscar el empate como sea. Sí. Me había olvidado que había otro gol de Martínez, creo que fue. Piti Martínez. Sí. Y gana 3-1. Yo creo que ese debe ser el peor dolor. O sea, si uno es hincha de un equipo y uno imagina que su contra o su némesis le gana un título, y sobre todo un título de América, claro, en esas circunstancias, yo creo que eso tiene que ser sumamente doloroso, solamente comparable a que eso mismo le pase, yo no sé, cuando esté peleando descenso y que, digamos, Boca le ganara a River y lo mande por eso se fue al descenso. O sea, que eso le pasó a Racing. Sí. Racing en el 83 pierde el penúltimo partido del torneo contra Independiente, además con todo, una desgracia lo de Racing. Pierde y queda listo para el descenso. Claro. Independiente ese año queda campeón nada más. Qué dolor. Y Racing luego vuelve a ser campeón después de muchos años con gol de Bedoya. Claro, y Racing se demora 2 años en la B, vuelve en el 86 creo que vuelve, o 3 años, y queda campeón hasta el 2001, o sea, dura 35 años sin ganar. Y eso fue el gol de Bedoya. Es que no el gol de Bedoya, sí. Pero me acuerdo que alguna vez él nos contó que era histórico en Racing, ídolo. Bedoya en Buenos Aires, o sea, en Avellaneda, es Frank Sinatra. Sí, claro. O sea, ese tipo lo aman, lo adoran en Racing. El Samurai Bedoya, que nosotros crack y un tipazo. Tuvimos un equipo de fútbol en la empresa, y pues ellos iban a jugar muy poco, ¿no? Pero sí, iban. Sí. Y entonces decía Bedoya, cuando usted juegue, ojo, este consejo de un futbolista profesional. Y Bedoya algo sabe. Pues. La primera al cuello. El árbitro no lo va a echar. La primera usted ya márquelo, ya que le entre asustado el resto del partido. Yo con Bedoya trabajé, y es un gran tipo, es un tipo muy querible. Sí. Y algunas jugaron amistosos, que usted me hizo acordar, jugaron un amistoso como las glorias de la selección Colombia contra un equipo FIFA. Creo que vino el gordo Ronaldo, bueno. Y yo decía, a mí Gerardo Bedoya se me convirtió como en una especie de héroe, porque la primera patada que el tipo, además manda una patada, pero pues para romper, se la manda Gianni Infantino. No, es un berraco. Al presidente. El tipo la recibe Infantino, llega Bedoya y le pega una talada de piernas violenta. Yo le escribo un mensaje, yo le digo, eres mi ídolo, eres un maestro. En el equipo de nosotros, imagínense que tenían su nómina, aunque jugaron por ahí un partido, pero teníamos a Bedoya y a Mario Vaneverac. No. Y no quedamos campeones del torneo, perdimos. No puede ser. De hecho, es gracioso porque nos sobró uno del equipo, no lo podíamos inscribir, y entonces le dijeron al que hacía el sonido que fuera con la técnica, y él quedó goleador del torneo. No puede ser. Saludo a Jair Yomayusa, goleador del torneo. Perdieron al mejor jugador. Sí, claro, obvio, nadie iba a los partidos. No, pero bueno, ¿qué tal el mediocampo Vaneverac? Vietnam. No, o sea, no pasaba ni el oxígeno. Véale una pregunta, Nicolás. Usted, si le dicen, Millonarios va a descender, pero al año siguiente le va a ganar la Libertadores a Nacional, ¿usted lo firma o prefiere no pasar por esa tristeza? Parece aburrido el plan. ¿Cierto? Mejor así como estamos, ¿cierto? Sí, pues me parece aburrido. Es que descender, yo creo que es muy doloroso. Eso es, sí. No pues hablamos de descensos en el 2011. Es una buena pregunta. Ese es un debate, ¿no? Jodida. Porque, claro, el que odia más al rival, capaz dice, sí, de una, pero le ganó una final, lo jodo. Exacto, lo jodo, y no, lo que me importa es que mi equipo esté bien siempre. O sea, mi equipo está bien en la A, no quiero que se vaya a la B. Ayer preparando esto vi sobre que sigue, que es River, y me vi un documental recordando el descenso de River, después que lo hicieron cuando se cumplieron 10 años, claro, con un desastre absoluto, con todo el mundo peleando, la gente se mete a la cancha, en medio hay una jugada que se va solo Ferrari,
para tratar de empatarlo, se mete la gente a insultar a los jugadores, cortan la jugada, caos, el árbitro no les pita un penalti, luego les pita otro que no era y se lo comen. Sí. O sea, y la locura. River en la B, lo que nunca pensaron que podía pasar. Además que el primer partido que ellos juegan, porque es una dupla de partidos, Belgrano les gana 2-0 el primer partido. Sí. O sea, les ganó súper fácil. Yo decía, no puede ser. Y uno veía un River, sí, muy destartalado. Un River que había perdido como ese charm. Pasaron muchos entrenadores. De hecho, uno de los que arranca el descenso, mire cómo es la vida, es Simeone. Porque Simeone queda campeón con River en el 2008, me parece que es. O 2008-2009, creo que queda campeón Simeone. Y al torneo siguiente, River es último. O sea, yo creo que es el único caso en donde un equipo queda campeón y en la siguiente campaña queda de último lejos. Y ahí empieza a joderse y entonces llaman a Gorosito, a Pasarela, a Ángel Capa, llega el pobre JJ López, que es el que le toca cargar con ese desastre, porque JJ López no hace una mala campaña, sino que ya el descenso, pues el promedio se había devorado a River. Se descubre una cantidad de problemas de la administración de Aguilar, barras bravas que tenían derechos de jugadores y con los que negociaban, no les importaba el club, querían saquear al club y lo consiguieron además. Sí. Entonces ya eso termina siendo una consecuencia de una cantidad de malos pasos dados. El penalti de Pavone que ataja a Olave, Farré que hace el gol para Belgrano, bueno, toda esa cantidad de cosas. Uno decía, ya River está haciendo todo lo posible para irse a la B. Y yo me acuerdo de los partidos que jugaba, uno veía unas derrotas. Yo me acuerdo Huracán, creo que les hace 4 un día. O sea, una cosa que uno decía, pero ¿qué le pasa a River? Es un equipo suficientemente grande como para estar en estas circunstancias, pero y Pasarela tuvo una presidencia espantosa. Pasarela no puede ir, ego, además, ¿no? No puede ir a la cancha de River, por ejemplo. Hoy Pasarela no puede porque la gente no le perdona haberse ido al descenso. Luego vuelven, por ejemplo, volvieron rápido y se da ese ciclo tan exitoso de Gallardo, ¿no? Y le gana la final a Boca en Madrid, ¿no? Que ese era pues el partido histórico. Pero sobre todo recuerdo, y pues en el documental sale, lo vi ahí, justo se termina y Francescoli diciendo, Daniel, subestimaste el promedio, Daniel, tu culpa, mandaste a River a la B, la gente llorando en unas lágrimas. Horrible. Porque el argentino vive el fútbol de otra forma. Sí, no, esos tipos son muy pasionales para eso. Una tragedia. De todos los que hemos repasado hoy, probablemente sea el que más tristeza, con la tristeza más profunda. Sí, porque es que era imposible y River nunca había descendido. O sea, eso tenía muchas historias detrás como inexplicables y sobre todo como el desmedro de un club que era admirado y termina siendo pues un remedo de equipo. O sea, termina siendo institucionalmente un remedo de club. Lo mismo sus jugadores que no, lo que hablamos ahorita del Inter, que no merecían vestir la camiseta de River. O sea, tipos que no tenían como la jerarquía para ponerse esa camiseta, pero bueno, me imagino que son ciclos en donde, en este caso, y el promedio además se lo inventaron para que los grandes no se fueran al descenso, y eso termina devorándose a River e Independiente, por ejemplo. Qué locura, es el promedio. Bueno, pero es que si a mí no me gusta el promedio. Riesgo. A mí tampoco, pero si no es riesgo que un equipo en un yo prefiero que, listo, pero bueno, si le fue en Brasil, fíjese, en Brasil esos manes no le tienen miedo, no, que quedó de Cruzeiro, Vasco da Gama, y se han ido. Chao, papá, nos vimos. Y se van y vuelven. Sao Paulo, chao, así. Los que se vayan no nos importa. Santos. No, y es que el promedio, yo creo que es la antesala a esa alcahuetería de ahora las ligas que no hay descensos. Exacto. Que eso me parece ya destruir la competencia. Eso es un desastre, por eso a mí no me gusta la MLS. No, hoy en día el fútbol argentino. México, por ejemplo, que no tienen descensos. Entonces, ¿cómo se da el recambio y la competitividad? No hay manera. Bueno, ya vamos a llegar al final. Para cerrarle tengo una que le va a encantar. A ver. Pero si vio a James tirándole un guayo al árbitro, sí. Como que le dio mal genio. Sí, le dio piedra. ¿Cierto? Como que eso que es el berrinche que no se aguanta y le pega a la mesa. Le mete su totazo. Sí. Y le tira ese me gustó. Qué momento hermoso del fútbol. Sí, bien. Bueno, y vamos a cerrar con 3 momentos que mantienen humilde a la selección Colombia. Uy, es que Dios mío. Que hay tela para cortar. Y vamos a empezar con el partido contra Rumania en el 94. Eso sí nos tiene que contar porque yo ahí tenía 4 años. No, ese partido es increíble, sobre todo por toda la expectativa que se ha generado. Que a nosotros la expectativa nos cae muy mal siempre. Yo soy un convencido de que eso es lo peor que le puede pasar al fútbol colombiano, es que haya una expectativa centrada sobre ellos.
Y Colombia le gana 5-0 a Argentina. Claro. Entonces, bueno, la locura. Y además Colombia empieza a hacer una cantidad de partidos amistosos para prepararse al Mundial. Y a mí me parece, es muy parecido como a lo que le pasó a la selección de Bielsa en el 2002. Es algo muy similar, siendo mucho más trágico esta, porque obviamente termina habiendo un muerto. Sí, claro. Y Colombia juega una cantidad de amistosos que gana. O sea, a Colombia le va muy bien en los amistosos. Y en esa época se podía jugar amistosos de clubes y selección. Ahora creo que se está retomando también. Le gana al Milan, le gana a Grecia, bueno, le gana a un resto de equipos. Al Eintracht Frankfurt aquí en Medellín le gana, al Bayern Múnich. Bueno, No, pero se estaba bien Colombia. no, pues es que era una tromba. Y cuando llega, me acuerdo del primer partido, por ejemplo, ese partido es muy injusto, el partido Rumania-Colombia. Hay dos cosas que delatan la falta de preparación nuestra. Y que yo lo he hablado con Oscar Córdoba, pues con quien trabajo, y es un tipo además magnífico para hablar. Y él contaba, y alguna vez Francisco Maturana creo que habló de eso, como que ellos, la preocupación era por Colombia, ellos estaban preocupados por Colombia. Ángel Jordanescu, que era el técnico de Rumania, el tipo apenas supo que en el grupo había quedado Colombia, Sí. el tipo en tiempos en donde no era como meterse en el celular y ver los partidos, no, era un espionaje dificilísimo. Al método Bielsa. Total. Ángel Jordanescu, que ha sido además como teniente del ejército, un tipo como una disciplina muy marcial para hacer las cosas, se trae un año de videos de la selección Colombia. ¡Un año! Y el tipo entonces estudió cuando Colombia ataca de este lado, Perea tiene unas fallas para encarar por acá, entonces lo va a poner a Radio Show yo ahí, Oscar Córdoba es líbero, entonces cuando sale tengo a Hagi, que es un gran pateador, todo, o sea, el tipo todos los detalles. Colombia ese día, yo me acuerdo, juega bien, lo más triste es que no juega mal, juega bien, pero la figura del partido, porque siempre nos quedamos con los goles de Hagi, sí, ¿no? Y de Rayu Shoyu, que hizo era la dos figura goles. de Rumania, Hagi. Pero realmente la gran figura del partido es Bogdan Stelea, que era el arquero de Rumania. Ese tipo ataja por lo menos 7, 8 opciones claras de Colombia, pero claritas de Colombia. Y termina siendo la gran figura del partido. Lo que pasa es que, claro, el gol de Hagi, todo eso termina desinflando. Y eso luego ya transmuta a la derrota contra Estados Unidos, el autogol de Andrés Escobar, que es horrible, y el asesinato de Andrés Escobar. O sea, como que nunca pensamos que una gran alegría como el 5-0 nos iba a llevar, yo creo que al peor momento que ha vivido el fútbol colombiano, que fue la muerte de Andrés Escobar. No la muerte, porque uno dice la muerte, pero la muerte es porque a uno le dio cáncer, claro, o le dio un infarto. No, el asesinato de Andrés Escobar. Y que se asesine por fútbol en un país es una cosa que le provoca a uno náuseas. Es un poco como... Aún hoy provoca náuseas. Claro, es un poco como... Hay algunos pensadores que hablan sobre la posibilidad del perro que persigue el carro y si lo lograra conducir se estrellaría. Claro. Y es, digamos, la familia que sufre, lucha, no, pero si tenemos dinero, y le llega el dinero y ese dinero termina haciendo que los papás se separen. Claro. Y un poco le pasó a Colombia eso, le llega el momento, su alegría y fue peor, era mejor como estábamos antes. Sí, y de hecho, porque Argentina clasifica, Argentina juega un repechaje contra Australia y Argentina también vive en otra dimensión, obviamente, su propia tragedia, que es que llega y arma un muy buen equipo que dirige el Coco Basile y le ganan a Grecia 4-0 y después le ganan a Nigeria 2-1 y es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y uno decía, ojo que esta Argentina de pronto llega lejos. Y se da el doping de Maradona. De Maradona, porque Maradona vuelve a la selección por el 5-0, ¿no? Claro, exacto. Como no tenían un referente, al Coco Basile le toca llamar a Maradona para el repechaje contra Australia y sancionan a Maradona. La famosa me cortaron las piernas. Y Colombia se queda en primera fase y Argentina llega hasta octavos por esas dos primeras victorias, pero pierde contra Bulgaria y después pierde contra Rumania en octavos, contra Rumania, también contra nosotros, con Hagi haciéndole un gol, o Dumitrescu le hizo un gol también a Islas desde lejísimos. O sea, tenían muy estudiado todos los rumanos increíblemente y nosotros, bueno, perdimos, que no importa perder un mundial, perder a un ser humano es lo más jodido que nos dejó ese mundial. Es lo que más nos tiene que enseñar. Vamos con la segunda y es, bueno, pero esta a mí no me pareció, pues dolió mucho, pero no creo que sea una vergüenza, y es la derrota contra Inglaterra por penaltis en el Mundial del 2018. Dolió mucho. Y que hay un video de Maradona apoyando a Colombia
súper montado. El gol de Jerry en el último minuto, James que jugó ese mundial lesionado, ese partido no lo jugó. Y perdemos contra una Inglaterra que era muy ganable. Y lo que seguía, o sea, era un equipo, pinta. O sea, Inglaterra era un equipo jodido, pero Colombia se da cuenta tarde que podía haber tenido un poquito más de valentía a la hora de jugar ese partido. Yo estuve ahí en el estadio del Spartak de Moscú. Y cuando hace el gol Jerry Mina, que además es previo a un remate de Mateus Uribe al ángulo que saca Pickford. Uy, sí, me acuerdo. Increíble. Y ahí se genera el córner que da el gol de Mina. Bueno, creo que estaba en la transmisión. Yo me abracé, yo estaba Marden Devia y nos abrazamos. Yo boté los audífonos del micrófono, todo lo al carajo. Y los penaltis, uno decía, Colombia llega mucho mejor para los penaltis, ¿no? Llega mentalmente más apta. Y lo pierde Mateus Uribe y lo pierde Vaca, habiendo estado nosotros además como con match point a favor porque lo había perdido Henderson inicialmente, que lo ataja Ospina. Entonces, si nosotros hacíamos ese remate, nos poníamos adelante de los ingleses. Y no pudimos. Y después tuvimos otra vez la oportunidad con Vaca y no se pudo. Yo creo que fue muy triste porque ese equipo no jugaba mal. Era un equipo que, sobre todo, cuando pudo juntar a todos sus talentos, que es contra Polonia en Kazán, juegan James, Quintero, Cuadrado y Falcao. Que es el gol de Falcao, ¿no? Y por fin hizo gol. Ese día lo que jugó Colombia, yo creo que es del top 3 de grandes partidos de la selección Colombia, para mí, pues en cuanto a juego, yo creo que ese es uno de ellos. Bueno, ahí nos queda y nos vamos con este que es un momento, pues esto ya es cultura popular colombiana, esta es parte de la historia de Colombia, y es que vamos a empezar a contar este último para cerrar en el 98. En Francia 98 Colombia se autodestruye en el mundo. Entonces el Tino insulta al bolillo y se devuelve y el gol de Leider y la canción y el bailecito. Contra Túnez. Pero Colombia pues destruido. Y entonces empieza un nuevo proceso con Javier Álvarez. Creo que se llama el entrenador. Sí, Javier Álvarez. Sí, Javier Álvarez. Y él arma una selección absolutamente renovada con Mayer, con Gio Hernández, con muy buenos jugadores que empiezan desde muy chiquitos a darle mucha ilusión. Y como eran tan jóvenes, se van a jugar el preolímpico sudamericano sub-23 y allá ocurre un evento que se llama La Londrina. Es que ahí lo que ocurre es que, claro, Javier Álvarez asume después de que se va al bolillo. Y él tenía el encargo de la mayor, ¿no? Esa era su selección. Juega una Copa América buena y porque Álvarez era un técnico muy arriesgado, entonces él quiere imprimirle como más, digamos que el juego de Colombia siempre fue de tenencia, él quiere que fuera un juego más directo, que pudiera agredir más al rival, y él tira una frase alguna vez, eso es creo que en la Copa América del 99, tira una frase que dice, equipo que se pare mal lo goleamos. Y Colombia le va ganando en octavos de final de la Copa América 2-0 a Chile, o 2-1, no 2-1, porque hace gol Pedro Reyes, pero bueno, 2-1, que hace gol el recientemente fallecido Jorge Bolaño, hace un golazo. Y yo no sé si Álvarez, a veces a Álvarez se le iban las luces, saca a Bolaño, que era el mejor jugador del partido, y mete a Juan Carlos Ramírez a hacer esa función de marca. Colombia se embolató y perdió 3-2 y lo eliminan de Copa América. Y en algún momento dicen, bueno, vamos a nombrar un entrenador para la sub-23. Sí. Y Álvarez dice, no. Yo me voy a encargar de la mayores, pero también de la sub-23. Y nos vamos a jugar el preolímpico. Y le ganamos, me acuerdo, a Chile, le metimos un baile. Mayer Candelo la rompió, León Darío Muñoz, era un equipazo, además, Fabián Vargas, Alex Viveros, Robinson Zapata. El Rufai. Estaba Alex Posada, que era un central, ¿no? Era un Pedro Portocarrero, bueno, en fin. Y cuando llega el partido contra Brasil, que es lo que a nosotros nos cuesta mucho, de acuerdo a las cuentas, dicen, bueno, a Colombia solamente le eliminan si le hacen 7 goles. O sea, ya estamos sobrados. 7 goles. Usted solamente le tiene que hacer 7 goles y nos sacan. Bueno, pero es que vamos contra Brasil, ojo. No, porque Brasil, que nos va a hacer 7 goles nunca en la vida. Y Javier Álvarez cambia todo el equipo titular. Entonces, el arquero titular era Julián Biafara, me acuerdo. Y entra Robinson Zapata. Alex Posada y Portocarrero no eran titulares, los mete, creo que hace como 7 cambios en la titular. Mete a David Montoya de 10, no mete a Mayer, sino David Montoya era el 10. Bueno, una cantidad de cambios como confiándose mucho. Hermano, es Brasil. Claro, para jugar luego ya el partido importante. Claro, entonces dijo, pero ¿qué nos van a meter? 7. 7, no hay peligro. 7.
cuando empiezas a Brasil, yo me imagino que Brasil también viendo, nos están poniendo la banca, listo, todo bien. Pim, 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 pim. Y ahí yo no si no estoy mal, no sé si jugaba Ronaldinho. Sí, jugaba yo me acuerdo, claro, Ronaldinho, que era la sensación de ese preolímpico, y nos metió un baile. Nos metieron la mano, y entonces cuando se acaba el primer tiempo, creo que Colombia va perdiendo 5-0. Primer tiempo. No, ya estamos a 2 goles de que nos saquen. Pero todavía pasamos. Todavía estamos adentro, pero estamos a 2 goles y así como va esto está jodido. Y Álvarez decide meter en tiempos en donde da 3 cambios. Entonces mete como a 3 titulares, mete a Mayer, no sé, mete a Fabián Vargas, mete a 3. Entonces ya el equipo ya no se podía hacer nada. Ya nos había llevado el río. Perdemos 9-0 y Chile, que nosotros le hemos hecho 5 goles a Chile. Chile estaba en ese momento en el aeropuerto, devolviéndose a Santiago, porque sabía que ya Colombia estaba de ese cupo para las finales. Cuando llaman a los chilenos en el aeropuerto, devuélvanse, muchachos, que es que a Colombia le metieron 9. Se devuelve Chile y Chile juega el cuadrangular final y clasificó a los Olímpicos. Y para peor de vainas, mire cómo es como ese efecto mariposa para Chile. Chile gana el bronce olímpico en fútbol. Puede ser. O sea, llegando por la ventana, clasificó por la ventana, y esos tipos terminan ganándose el bronce olímpico. Y Colombia, ahí muere el proceso de Javier Álvarez. Y un proceso que, claro, ahí sacan a Javier Álvarez. Y ahí entramos en un bucle larguísimo del Chiqui García, de muchos Eduardo Lara, Jorge Luis Pinto, y con jugadores que eran muy buenos y que se perdieron la posibilidad de tener un mundial, ¿no? Casi que hasta Peckerman vuelve a tener Colombia. Exacto, porque Bolillo volvió, Leonel estuvo, o sea, una cantidad de entrenadores y una cantidad de experimentos fallidos, terribles, hasta que llega Peckerman, y Peckerman como que nos enruta de nuevo, y a Peckerman lo dejamos ir y traemos a Queiroz. Que Queiroz, bueno, ya digamos, para mí ya una muy mala referencia de Queiroz era que ese señor había sido director técnico del Real Madrid en tiempos de los Galácticos. Sí. De Zidane, de Figo, de Beckham. Quedó cuarto en la liga. Muy mala relación con Beckham. Si usted queda cuarto en la Liga Española con Figo, Zidane, Beckham, es que usted está en otro cuento. Pero aún así lo trajeron y ahí se vieron las consecuencias. Lo peor es que aquí como que nos ilusionamos muy fácil, porque nos dijeron, no, fue entrenador del Real Madrid, y nadie fue a mirar qué hizo en el Real Madrid, y no se viene el Real Madrid. Mire, como cuando nos metieron a Lillo en Millonarios, por ejemplo. Pero a mí Lillo no me parece un... No, había hecho cositas. Claro, pero mire, había un tipo que se llamaba, un futbolista argentino, que se llamaba Emilio Nicolás Comiso, que jugaba en Argentinos Juniors. Y el man se fue una vez a buscar, ya se retiró del fútbol, y se fue a buscar trabajo. También es como usted venda la cosa, ¿no? Eso ayuda mucho, el engaño. Y entonces llega a Chile a buscar puesto como entrenador. Y entonces el tipo deja hojas de vida, yo no sé, en el Everton, Cobreloa, bueno. Y entonces, ¿qué decía la hoja de vida? ¿Usted dónde dirigió? Yo dirigí a Boca y a Racing. Usted, o sea, viene de dirigir Boca y Racing. Este tipo algo sabe. Lo que pasa es que había dirigido a Boca de Corrientes y a Racing de Córdoba. ¿Ve? Entonces, de acuerdo, como, claro, el tipo decía, yo dirigí Boca y Racing. No era mentira, es verdad. Era una verdad a medias, ¿no? Dirigió a Racing de Córdoba y a Boca de Corrientes. Bueno, Nicolás, ya para ir cerrando, de todos estos que hemos hablado, momentos dolorosos, ¿cuál es el que más le ha dolido a usted? El que más pues, incluso si no está en esta lista, el momento que más le dolió. No, yo creo que en clubes, bueno, 24 años de derrotas. O sea, es que aquí, digamos que tenemos el 7-3, pero es el partido de la primera fecha. Pero yo me acuerdo de miles de idas al estadio. Una vez Toniño aquí nos hizo un gol con el Cali que nos saca de unas finales. De un montón. Envigado una vez por diferencia de gol, perdimos aquí ganamos 2-1 y no pudimos hacer un gol más, y con ese gol quedamos por fuera de los 8. No, Quindío nos metió como 6. Quindío, ¿no? Nos metió 6 una vez. No, o sea, momentos, 24 años de derrota. O sea, imagínese usted 24 años mamarse ese plan. ¿Sabe cuál a mí me dolió mucho como hincha de Millonarios? ¿Cuál? El día que estábamos para entrar a la final, un Millonarios que jugaba muy bien, creo que fue contra Centauros, que Mayer se come el penalti y tira la camiseta. Me acuerdo de ese partido, estuve. Ese fue Millos 1, además como pasan las cosas, ¿no? Porque empieza ganando Centauros, además con un gol en contra de Biafara, que era un central que tenía Millonarios.
y Millonarios dele penalti, y empata Telles. Penalti y se lesiona el arquero de Centauros, que era Lincoln Mosquera. Y entra un tipo que se llamaba Roberto Camargo, que había atajado unos partidos en segunda división, nunca había atajado en primera y tenía 37 años. Bueno, ojo al dato, o sea, debutó. Nunca había atajado un partido de primera división y tenía 37 años. Bueno, no era. Si uno le mete, llega de pronto sí, a un partido. Exacto. Y el tipo lo ponen muerto el miedo, Camargo. Llega y cobra Mayer y el tipo tapa el penalti. Y le fracturan la mano a Burgues, después un choque con Palmira Salazar. Termina tapando así y le pateaban los de Centauros desde lejos y el tipo y uno sufriendo. Sí, ese fue un partido. Qué partido duro. Y es macondiano, es todo realismo mágico, que luego cuando Mayer vuelve a Millonarios, muy resistido por la hinchada que no le perdonaba haber tirado la camiseta y pisarla, en el primer título que ganan, que es la Copa, antes de ganar la Liga, sí, contra el Chico, Mayer se come un penalti otra vez. Sí, y en la jugada siguiente hace el gol. Hace el gol, que yo es un me golazo. acuerdo, cuando falla el penalti, yo decía, no puede pasar esto otra vez. No puede ser otra vez. Y en la siguiente metió un golazo. Ahora, lo de la camiseta para mí tiene mucha mitología, porque yo estuve en ese partido. Alguna vez el espectador me pidió escribir. Pero sí la tiró, ¿o no? No, la tira, pero no la pisa. O sea, es que aquí se inventó que la pisó, que la escupió, que se limpió. O sea, una cantidad de cosas se inventaron alrededor de eso. Y al pobre Candelo, como esa ola de cosas le ganó. Pero yo estuve en el partido, yo vi que él bota la camiseta, pero como cualquiera lo hubiera botado. La piedra, pues, de haber jugado un mal partido, en fin, todo eso. Pero ya, hasta ahí llegó. Y me acuerdo el espectador algún día me dice, oiga, ¿usted se escribe un artículo de eso? Y yo sí, porque yo estuve en ese partido, entonces sé. Obviamente todavía hay gente, eso es como ¿quién mató a Mamatoco? Eso es un debate que nunca se va a acabar. Hay gente que dice, no, yo vi que se sonó los mocos con la camiseta. No, yo vi que se sacó la cera de las orejas. O sea, va a haber 200.000 versiones de una historia. Bueno, yo cuento la que yo vi, que fue que el tipo no hizo nada. Pero ahorita que hablabas también de cómo los ingleses perdonaron a Karius. Wayne Rooney cada vez que perdía y lo cambiaban, cogía patadas, el banco tiraba la camiseta. Y acá Mayer era pues no podía pisar Bogotá muchos años. No, exacto, le costó mucho ganarse otra vez el cariño de la gente. Y bueno, ya se le echó al bolsillo después quedando campeón. No, pues cuando sale campeón se tira así como el peso de su vida fue ese. Además que Mayer también, que es las cosas, porque claro, me acuerdo de esa final de Copa, pero además me acuerdo que también en una definición que fue 2011, que se decía que iba a haber final bogotana en ese momento, que Santa Fe jugaba contra el Once Caldas y Millonarios contra Junior. Millonarios gana en Bogotá, creo que 4-1, y después juega en Barranquilla y pierde 3-0, que le hace un gol de cabeza a Vladimir Hernández. Eso es para echar a todo el equipo. Que le haga un gol de cabeza a Vladimir Hernández para echar a todo el equipo. Y se van a penaltis, y en la tanda de penaltis el que falla el penalti es Mayer. Y Mayer deja de cobrar penaltis para Millonarios desde ese día. Y Santa Fe pierde con el Once Caldas. Es un partido que se suspende porque hay un aguacero terrible en el campo y nosotros transmitíamos, por eso tengo muy claro eso. Santa Fe empata en Manizales y aquí viene un aguacero salvaje y se suspende el partido y se juega, eso fue un miércoles, y se juega el jueves a las 11 de la mañana. Estadio repleto de hinchas de Santa Fe. Pierde Santa Fe 2-1. La final fue Junior Once Caldas. Quedaron los dos afuera. Exacto. O sea, bueno, y de hecho, en la final que gana Millonarios de ese torneo contra el DIM, Mayer no cobra. No cobra. Ya, yo creo que ya decía, no vuelvo a cobrar. No, dice, no, pues yo ya hice todo lo imposible en el campo, ya que otros patían. Sí, ya. Lewis Ochoa en el documental cuenta que en algún momento dicen, usted, y él como, yo no voy a cobrar. Para los que no lo han visto, cuéntanos esa historia que es buenísima de los penaltis. Claro, pues la que me acuerdo yo están todos arrodillados y es como cargar usted, o sea, esos tipos que cobraron son unos valientes, porque es usted enfrentarse a 24 años de frustraciones. ¿Cómo la sacaba? Me acuerdo que Vázquez bota su penalti, que lo taja Castellanos. Por ejemplo, cuando cobró Luis Delgado, yo no lo tenía como en mi lista de cobradores y cobra muy bien, pero pues obviamente uno estaba asustado. Y Lewis Ochoa cuenta que están arrodillados y muestran ahí en el documental una imagen en donde de pronto alguien le dice, creo que sí, es el penalti de Delgado. El de Delgado. Y que ahí en el documental muestran que Pedro Franco les dice, ¿quién va a patear? Y él le dice,
delgado. Exacto, sí, se señala porque el señalado era Lewis Ochoa. El que le tocaba era él. Fue en lateral Lewis. Y luego Lewis dice que si Lucho no lo tapa, le tocaba cobrar. Le tocaba cobrar a él, Y que exacto. no Si quería Correa cobrar. no desperdicia su penalti, le tocaba patear a Lewis Ochoa y quién sabe qué hubiera pasado ahí. Pues sí, porque sí estaba tan asustado. Pero bueno, nos podemos quedar hablando horas, Nicolás. pues, ¿qué? Bienvenido cada vez que quiera aquí a Fanáticos. No, Esto es un muchas espacio gracias. nuevo en Radiónica. No, buenísimo. Ya con Pino ganamos cámara y fondito. Ahora vamos a ver qué ganamos con música. Sí, espero que no pierdan. Eso es lo único que quiero, que no pierdan nada. Y si no, pues lo metemos en esta lista. Sí. A todos los que nos están Exacto. viendo, recuerden dejar su like, comentar, compartir para que podamos seguir trayendo más contenido. Y Nico, ¿dónde lo pueden ver, escuchar, leer? Pues, ¿qué les digo? En RCN, en la FM, en ESPN, escribo para Fútbol Red columnas. Bueno, ahí tengo un podcast que se llama Vietato Fumare con Cristian Solano. Como en esos lados creo que nos podemos encontrar. Síganlo en las redes. Sí, En ahí las redes van ahí está. sabiendo qué cosas pasan. Ahí va poniendo todo. Pues bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos ustedes por este rato que compartimos. Recuerden que nos vemos los domingos a las 4 de la tarde en Fanáticos en Radio Milla. Chao.